Estamos nuevamente en el Hospital Clínica Bernal de Caravaca de la Cruz, donde ustedes saben que tienen la mejor atención médica prácticamente de toda la región de Murcia. Hoy estamos nuevamente con un especialista en medicina del sueño, en neurofisiología clínica, que ya estuvo con nosotros hablando precisamente de estos problemas, por ejemplo, del sueño, del insomnio, que es de lo que vamos a hablar hoy con el doctor Jesús Escribá Alepús, a quien le agradecemos nos haya entonces recibido en su consultorio aquí en la Clínica Bernal para hablarnos de estos temas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy bien. Primero, entonces, la primera pregunta que se me ocurre para hoy es, que no la hicimos en el programa pasado, es ¿para qué sirve el sueño? Y si es igual el sueño para los hombres, para las mujeres adultos o para los niños. Bueno, el sueño es vital, es esencial para el cuerpo. De hecho, tenemos que dejar claro que el sueño es como el taller de nuestro cuerpo. Todo lo que gastamos y deterioramos durante el día, durante la vigilia, va a repararse durante el sueño. Y las funciones son múltiples. Desde una función de mantener los biorritmos vitales de día, noche, vigilia, sueño, hasta la función reparadora de los tejidos de la que estábamos hablando, pasando por funciones claves como mantener el sistema inmunitario y evitar con ello estar más propensos a tener riesgo de coger esta maldita gripe que nos acecha en este momento, o temas de metabolismo, hormonales, favorece el crecimiento. Una persona que durante la infancia no duerme adecuadamente va a tener menor estatura, porque la hormona GH, por ejemplo, la hormona de crecimiento, solo se segrega en sueño profundo y, por tanto, si durante las etapas de desarrollo no tenemos la proporción que tiene que haber de sueño profundo, no vamos a crecer y va a haber una repercusión en la estatura. Desde el punto de vista del equilibrio de exigencias biológicas internas y externas, la persona que no duerme bien, va a estar siempre más expuesta a que el medio exterior le afecte negativamente. Y luego, pues, va a garantizar la adaptabilidad a ese entorno y en términos de rendimiento del individuo a nivel de trabajo, de estudios, procesos de aprendizaje, de memoria, concentración, vigilancia, todo este tipo de procesos están claramente relacionadas con el sueño. De ahí uno de los dichos conocidos en la edad escolar de lección dormida, lección aprendida. La persona que no duerme la noche previa al examen podrá hacer un buen examen si tiene una capacidad previa de asimilación de conocimientos, pero lo que haya aprendido esa noche anterior, si no lo duerme, no lo va a poder reflejar en el examen al día siguiente. Es muy importante. Muy bien. Doctor, quienes nos están viendo en los países de América, sobre todo en Uruguay y en Argentina, allí se trabaja de 8 a 12 por la mañana, de 12 a 1 por lo general la gente almuerza, lo que ustedes le llaman el comer del mediodía, sí. Y se entra después de 3 a 7, pero de 1 a 2, 2 y media la gente acostumbra a dormir la siesta. Todo el mundo, es religión, sobre todo en el Río de la Plata. Entonces la pregunta es, ¿pero por qué por lo general entonces dormimos por la noche y cuál es la media de sueño que debemos tener? En primer lugar, bendita religión, muy buena religión la de la siesta, pero la de la siesta corta, 26 minutos. Es lo que varios estudios han demostrado que es la mejor siesta para el organismo. La siesta larga
más de una hora incluso puede ser perjudicial. Por eso mucha gente hace siestas de una hora, hora y media. Cuanto más larga es la siesta, peor nos va a sentar, e incluso muchas personas se levantan de esa siesta a las 2 horas con peores facultades cognitivas y con más sueño incluso de lo que estaban antes de emprender esa siesta. Y luego, a nivel de lo que me preguntabas de cuánto debemos dormir, en términos cuantitativos, el sueño es como nuestra talla de zapatos. Cada uno tiene su medida propia. Hay personas que van a necesitar dormir 10 horas, hay personas que van a necesitar dormir 8. Si bien es verdad que la media podría estar entre 7 y 8, el tema del sueño es bastante más complejo como para dar unas pautas medias, y realmente hay que hacer un estudio de cada persona para saber cuánto necesita dormir. De hecho, hay personas que con 5 horas funcionan bien. Son los llamados dormidores cortos. Un 5% de la población son dormidores cortos. Con 4 o 5 horas son capaces de funcionar correctamente. A mí me falta tiempo durante el día y durante la noche para realizar mis cosas, y creo que esto le ocurrirá a mucha gente. Muchos quisieran ser dormidores cortos, pero y realmente esas personas funcionan bien al día siguiente, no tienen ninguna repercusión en términos de somnolencia, de capacidad cognitiva, de problemas de salud, a nivel cardiovascular todo bien, pero sí que es verdad que van a vivir menos. Ahora, evidentemente en los tiempos que corren, no en España, en el mundo diría yo, prácticamente en todos los continentes, la gente a veces tiene que tener 2 o 3 trabajos para poder vivir. Los estudiantes, sobre todo los de medicina, mi hijo estudia medicina y está dando exámenes, se pasa 18 horas al día estudiando. Entonces, esa falta de sueño que la gente lamentablemente ahora tiene, ¿se puede recuperar? Esto es una creencia errónea de muchas personas que consideran que de lunes a viernes pueden dormir 5 horas y el fin de semana pueden dormir 10 o 11 y no pasa nada. Esto es un error. Es equívoco porque, como hemos dicho al principio, el sueño es el taller de nuestro cuerpo. Y cada noche el sueño tiene la función de restaurar, de reparar lo que hemos gastado, deteriorado durante el día. Pero se establece una relación día-noche, vigilia-sueño de ese día. Lo que no se repara esa noche de ese día no se va a reparar en días sucesivos. Se pierde. El cuerpo se deteriora inevitablemente, y aunque podemos dormir otros días más, los días siguientes podemos tener un mayor tiempo de sueño, no se va a recuperar esa deuda de sueño del día anterior. Entonces, en términos de descanso, podemos encontrar un alivio, pero no en términos de recuperar el daño, digamos, o de reparar lo que nuestro cuerpo necesita cada noche. Ahora bien, algo que es muy importante y que la gente también querrá saber, ¿cómo es que hacen ustedes, los expertos en la medicina del sueño, cómo se realiza un estudio del sueño? Y mucha gente, son 2 preguntas en una, les vendrá porque no duermen por la noche, porque están insomnes, tienen insomnio. Entonces, 2 preguntas, ¿cómo se realiza entonces el estudio del sueño y el insomnio? Bueno, en cuanto a pruebas del sueño, ¿vale? Hay varias, perdón, y en concreto la más importante es la polisomnografía. ¿Vale? La polisomnografía, como vemos aquí en la imagen, bueno, es la prueba diagnóstica de elección en trastornos del sueño. Es una prueba en la que el paciente normalmente
va a un centro hospitalario y es supervisado por profesionales sanitarios dedicados a esto y monitorizado con un montón de electrodos, a veces tantos que los pacientes pues presentan estos aspectos, ¿no? Pero son importantes todos ellos para poder conseguir un registro completo de actividad eléctrica cerebral, de movimientos, de respiración, de ritmo cardíaco, de tono muscular. Todo eso es necesario para valorar óptimamente un estudio del sueño. Hay otras pruebas, hay atajos, hay gente que utiliza otras pruebas, pero las otras pruebas no son las óptimas para valorar un trastorno. Esos atajos a la larga dejan lagunas de información y por tanto yo no las recomiendo si no es para casos específicos de personas que no pueden trasladarse al hospital o de que solo sospechamos un trastorno respiratorio o de que solo queremos ver esa persona qué ritmo de vigilia sueño tiene. Ahí estaría en la poligrafía, estaría en la actigrafía, que también las hacemos, pero que solo se deben de usar para casos específicos, pero no de forma generalizada. Y luego, en cuanto a los trastornos, perdón, en cuanto a los trastornos del sueño, me comentabas el tema del insomnio. Evidentemente, el insomnio, tanto agudo como crónico, sería el principal problema del sueño, que se calcula que en este país, en España, pero también la cifra española es más o menos extrapolable al resto del mundo, afectaría hasta un tercio de la población adulta. Un 34% de adultos padecen o han padecido insomnio. Por tanto, ese sería el más importante, pero no el único. Hay también trastornos respiratorios e hipersomnias, lo que es necesidad de dormir más, que se calcula que el porcentaje, la prevalencia estaría en torno a un 10%. Hay también una esfera que se llama las parasomnias, todo el tema de terrores, de pesadillas, de cosas que se sueñan y que despiertan al paciente. Luego hay una esfera de lo que llamamos enfermedad de Willis-Ekbom y movimiento periódico de las piernas, donde la prevalencia es cada vez más importante. Esta patología está claramente infradiagnosticada y conforme más casos estudiamos, más vemos que afecta a más gente. En Estados Unidos afecta a un 15% de la población ya. Por tanto, en otras regiones afecta a un 1, a un 3, a un 5, a un 7%, dependiendo del estudio que podamos hacer y la capacidad para detectarla. Es una patología muy importante también, que consiste en una serie de molestias en las piernas, como un nerviosismo, como una inquietud, como una hormiguilla, que molesta al paciente cuando se mete en la cama por la noche y que, curiosamente, se calma al mover un poquito las piernas. Esto, a la larga, puede aumentar su severidad, puede crear problemas de salud importantes y es una pena que no lo podamos detectar y que no lo podamos tratar, porque el tratamiento es súper eficaz y en una semana el paciente mejora claramente. Y todos estos problemas, a la larga, si no se tratan, van a desencadenar el problema principal, que es el insomnio. Tanto el trastorno respiratorio, como las pesadillas, los terrores nocturnos, como los movimientos de las piernas, como la propia molestia, todo eso va a desencadenar insomnio. Y a nivel de insomnio, pues está claro que ese es un poco el problema principal. Y realmente también en lo que nosotros somos especialistas, en el tema de estudiar bien el insomnio y tratarlo. Muy bien. Tengo un hijo que es estudiante. Durante toda mi vida, a lo mejor por irresponsabilidad, usted me dirá si era por irresponsabilidad, tuviese los problemas que tuviese, doctor, yo dormía como un lirón desde que apoyaba la cabeza en la almohada hasta el otro día. Pero desde que mi hijo empezó, aquí se llama la ESO, después el bachillerato, ahora la universidad, cuando tiene que dar exámenes, y son exámenes realmente muy difíciles, entonces a mí me ha dado por el insomnio, no duermo. O sea que a lo mejor él no tiene nervios. Y me dice, papá, no te pongas nervioso, dormí tranquilo.
Sin embargo, yo no lo puedo hacer y estoy hasta tomando pastillas para poder dormir la mayoría de las noches cuando él tiene que dar algún examen. Entonces, el dormir mal, entonces, durante toda una noche, ¿qué nos puede causar? ¿Cuáles son los trastornos o problemas que tiene el dormir mal? Bueno, yo creo que es evidente, cualquier persona que haya dormido mal o poco un solo día, una sola noche, al día siguiente ya nota las consecuencias. Es una de los trastornos del sueño son de las enfermedades médicas, las patologías médicas, donde más clara es la consecuencia ya al día siguiente. Pero bueno, las consecuencias son muchas, muy numerosas y muy importantes. Yo haría una mención especial al tema de las edades tempranas. En un adulto puede ser problemático que duerma mal una noche, y el tema del insomnio, por ejemplo, es importante, pero sobre todo en edades tempranas, cuando hay un desarrollo psicofísico paralelo, un desarrollo del niño o del adolescente que está en época de aprendizaje, que eso le condiciona el colegio, le puede condicionar un retraso escolar, ahí dormir bien en esa edad es súper importante. Pero bueno, en general, las consecuencias son pues desde las derivadas de la propia somnolencia que podemos tener al día siguiente. Hay cifras muy espectaculares de accidentes de tráfico por somnolencia. Se calcula que la somnolencia multiplica por 7 el riesgo de tener un accidente de tráfico. Pero no solo es esto, es que además ese accidente de tráfico va a ser 10 veces más mortal que otros accidentes por otras causas. Porque si nos dormimos al volante, no vamos a reaccionar. La persona queda dormida y si en una curva se queda dormida, no va a reaccionar y el choque va a ser inevitable, mucho más grave y por tanto la mortalidad va a ser también mayor. Otro tema muy importante es el tema cognitivo. Está demostrado que los cambios de humor, la irritabilidad, el nerviosismo, el mayor riesgo de trastorno psiquiátrico en términos de depresión, ansiedad, las pérdidas de memoria, el deterioro cognitivo, la menor capacidad de concentración, de atención, de capacidad de reacción, de habilidades para resolver tareas complejas, mayor riesgo de errores, problemas en el trabajo, todo esto va a estar íntimamente relacionado con con el tema de dormir mal. Hay muchas otras, también a nivel cardiovascular, sabemos hay relación con la apnea del sueño y el cáncer incluso, hay muchas hipertensiones que están relacionadas con dormir mal, en fin, mayor probabilidad de neurodegeneración, muchas son las consecuencias. Tantas que está evidenciado que la morbilidad o mortalidad de una persona que duerme bien va a ser infinitamente menor que el de la otra persona que día tras día está viéndose afectada por cualquier trastorno de sueño. Muy bien, antes de comenzar la entrevista, usted me decía, por supuesto, con muy buen criterio, que si yo tengo un dolor de cabeza y tomo cualquier remedio que tenga ácido acetilsalicílico, como me tomo Dolocatil, cualquier calmante, me va a quitar el dolor de cabeza, pero no me va a quitar el problema. El problema va a seguir estando, ¿no es cierto? Yo le contaba que estoy tomando Stilnox cuando mi hijo dio un examen hace 2 días, da uno dentro de una semana. Tomo el Stilnox para poder dormir durante toda la noche. Pero entonces, la pregunta es, uno tiene ese insomnio, toma el Stilnox, pero como usted me decía, no me lo quita. Esa noche me drogó y me dejó dormir. Entonces, ¿cómo lo diagnostican ustedes y cómo lo tratan? Bueno, el tema que planteas es muy importante porque hay cifras muy escalofriantes sobre el consumo de psicofármacos. Por ejemplo, en el 2010 España fue líder en consumo de psicofármacos y ahí estarían todo el tema de los hipnóticos, los antidepresivos
y son fármacos que se está haciendo un uso excesivo de ellos. ¿Por qué se hace un uso excesivo? Porque a lo mejor no se es especialista, o no se tiene el tiempo en la consulta, o no se tiene la capacidad para estudiar realmente de forma personalizada el trastorno de sueño, de dónde viene. Hay que hacer un estudio amplio y buscar la causa del trastorno, porque aquí no se trata tanto de hacer un tratamiento sintomático como el tema del paracetamol, sino más bien de identificar la causa. El paracetamol lo podemos quitar sin problemas, los hipnóticos no. Los hipnóticos no es tan fácil quitarlos cuando se empiezan a consumir. Y además, si no se quitan, el problema es que pierden eficacia, que crean dependencia y que producen daño neuronal. Las personas cognitivamente pierden rendimiento y pueden constituir un problema de salud importante si no quitamos ese fármaco. Esos fármacos nosotros intentamos evitarlos. Y si los damos en un corto periodo de tiempo, 1 mes, 2 meses. Pero hay gente que lleva tomando fármacos de este tipo años, 5, 10 años. Y esa no es la solución. La solución es identificar el problema. ¿Cómo lo hacemos? Evidentemente, con consultas muy amplias. Yo, las consultas que hago no son de 5 minutos, son de más de media hora. Y utilizando herramientas como, por ejemplo, un diario de sueño, ¿vale? Los diarios de sueño son muy importantes para nuestro abordaje porque lo que permiten, ¿vale?, es valorar claramente, ese paciente cómo está durmiendo día a día y mediante esa valoración descubrir qué es lo que está ocurriendo y hacer un estudio muy amplio del problema. Entonces, esta es una herramienta que utilizamos mucho, son plantillas en las que el paciente va apuntando día a día a qué hora se acuesta, a qué hora se levanta, la relación que puede tener el café, el alcohol, la siesta, el grado de nerviosismo, el grado de descanso, qué hizo 2 horas antes, si ha discutido con su mujer, si no. Hay tantos factores que influyen en el sueño que para nosotros estas herramientas son claves, ¿vale? Y luego también la aportación que hace que tenemos a través de otros compañeros como psicólogos o como compañeros de otras especialidades que aportan su granito de arena para hacer un abordaje interdisciplinar del problema. Y por último, el seguimiento. No se le puede dar un fármaco a una persona y decir, venga usted en 6 meses. No, hay que estar encima de esa persona, hay que controlar el caso y para esto utilizamos los canales de videoconferencia, de consulta telefónica, que como ya comenté, están disponibles para cualquier persona que tenga problemas de sueño a través de nuestro portal web, que es www.dormirbien.info. Es un portal en el que si se registran, además de tener toda la información sobre trastorno de sueño, pueden incluso tener herramientas como esa del diario de sueño en un formato un poco más electrónico y pueden ir contándonos cada día cómo duermen para que les podamos ayudar, incluso a distancia, a resolver su problema de sueño. Muy bien. Para terminar por hoy, porque yo lo quisiera tener muchísimas veces más. Cuando ustedes quieran. Muy bien. Pero yo para terminar... encantado de hablar del sueño porque para mí es muy importante que la gente tenga conciencia de la importancia de dormir bien. Y lo más importante de todo, la ciencia evidentemente avanza día a día, es increíble. Yo tengo por costumbre por las mañanas, cuando puedo, mirar un programa de La Sexta donde habla de crímenes imperfectos y lo que se hace allí es increíble para descubrir, por ejemplo, quién fue el asesino. Es realmente extraordinario que con un pelo llevan a un asesino a la cárcel. En fin, entonces la ciencia, por más que ha avanzado muchísimo, evidentemente hay cosas que todavía lamentablemente no puede curar. Entonces mucha gente querrá saber, reitero, para terminar, si estos problemas o algún trastorno del sueño como el insomnio o cualquier otro puede llegar a ser mortal. Y una curiosidad, ¿por qué cuando dormimos poco, por lo general, nos levantamos con mal humor? Exacto. Sí, bueno, es una de las consecuencias que hemos... Perdón. Es una de las consecuencias que hemos comentado, el tema de los cambios de humor. La naturaleza es sabia y cuando el paciente no duerme correctamente,
no tiene un humor, porque la tendencia cuando no se está de humor es estar solo y a no relacionarse. Y eso es un signo de que ese paciente no está en condiciones de tener una buena adaptabilidad social, una buena adaptabilidad al entorno. Y el cambio de humor es un mecanismo de defensa para que realmente el paciente se dé cuenta de que no está en plenitud de facultades. Es un signo más de dormir mal. Y luego, en cuanto a lo que comentabas de cómo combatirlo y si hay tratamientos eficaces, sí los hay. Hoy por hoy, lo que comentábamos es que la medicina del sueño ha experimentado un gran avance y por tanto ya podemos resolver cualquier trastorno de sueño. Lo importante es, como siempre he dicho, hacer un estudio personalizado de cada caso. Y haciéndolo bien, el tratamiento está ahí, a nuestro alcance. Y podemos evitar con eso que la persona se levante con mal pie. Y podemos evitar que la persona tenga hipertensión. Y podemos evitar que, fruto de una apnea prolongada, tengamos un infarto de miocardio una noche. Y podemos evitar un retraso escolar en un niño. Y podemos evitar un consumo innecesario de fármacos como el que usted toma. Entonces le invito a que venga a nuestra consulta y podamos estudiar su caso. Perfecto, muchísimas gracias, doctor, una vez más. Un placer. Ya lo saben, lo encuentran en la clínica Bernal, solo una llamada telefónica aquí a esta clínica y entonces el doctor Jesús Escribá Alepús con muchísimo gusto los atenderá. Y les termino hablando... A través del portal web también. Del portal web también. A través de la página web. Perfecto. www.dormirbien.info. Muy bien. Gracias. Simplemente quiero decirles que todos sabemos quién es Michael Jordan. Fue un gran jugador de baloncesto que dejó hace como 10 años ya de jugar. Pero él siempre dijo que cuando llegó a los Chicago Bulls estuvo con 7 años de insomnio porque sus compañeros ya estaban acostumbrados a perder cuando él llegó, entonces dormían perfectamente bien, pero él, por su buena conciencia deportiva, reitero, lo declaró varias veces, estuvo 7 años sin dormir. Entonces, yo creo, doctor, y a ustedes les digo, que tener una buena conciencia es una de las formas de curar el insomnio.